fuimos nosotros curados. Aquí se está cumpliendo lo que Isaías está declarando proféticamente. Ahora, ¿despreciado? Oh sí, lo despreciaron. ¿Desecharon? Claro que sí. ¿Cómo le gritaban? ¿Cómo lo injuriaban? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Vaya que sí, lo maltrataron. Lo molieron a palos, 39 latigazos. Abrieron su carne, sajaron su carne, su espalda. Cuando los romanos estaban golpeando a Jesucristo, cada latigazo que a Jesús le daban, le arrancaban parte de su carne. Por eso Isaías lo ve y dice, por sus llagas. Es decir, las heridas que fueron infringidas en el cuerpo de Jesús, ahí están todas las enfermedades que actualmente están o van a declarar. Pero Isaías dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Varón de dolores, experimentado en quebranto, vaya que sí soportó dolor desde que lo arrestaron. Lo entregan con un beso y desde ahí lo empiezan a maltratar. Menospreciado. Aquellos que lo alababan, después se voltearon y lo menospreciaron, lo desestimaron. Aquellos que lo siguieron, después se dieron vuelta y decían, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Cuántas veces las personas no menosprecian a Dios? ¿Cuántas veces las personas no se quejan de Dios? ¿Cuántas veces las personas no menosprecian el consejo y el mensaje, desestimando lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuándo fue que Él cargó el pecado de todos nosotros y sufrió los golpes y el menosprecio que debería de haber sido sobre nosotros? Jesús tomó la carga de la culpabilidad, del pecado que era sobre cada uno de nosotros. El castigo del juicio del pecado sobre la humanidad lo colocó sobre Él. Él soportó los golpes, soportó el menosprecio, soportó los insultos, soportó todo. Él cargó sobre Él todo el peso del pecado de la humanidad, desde Adán hasta esa era presente y hasta cuando Él vuelva por su iglesia. Ahora, una de las preguntas que nos deberíamos de hacer es ¿qué tanto amamos a Jesús? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Estoy dispuesto a llevar la carga que Jesús quiere colocar sobre mí? Mateo capítulo 11, verso 29 al 30 dice, mire lo que dice ahí, llevar mi yugo, diga yugo, sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso, diga manso, y humilde, diga humilde. ¿Ve que no lo dice? No dice manso, no dice humilde, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, diga yugo, es fácil y ligera mi carga. Ahora bien, manso, ¿cuál es el sinónimo de manso? ¿Qué significa ser manso? Manso no significa ser menso. ¿Cuál es el sinónimo de manso? Bueno, mansedumbre, la virtud del que es de trato suave y tarda mucho para airarse. Dios es misericordioso,
y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad, según el Salmo 86:15. Pero nunca se dice que Dios es manso. El término hebreo aná, equivalente a manso, tiene que ver con el sentido de una humildad surgida tras un proceso de aflicción. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. La virtud de la mansedumbre es elogiada en todas partes de la Escritura como algo que debe de buscarse. Dios, dice, salvará a todos los mansos de la tierra. Salmos 76:9. Ahora, Salmos 76:9 dice esto: cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ahora bien, diga conmigo humildad. ¿Qué es humildad? La persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que renuncia a ellos por amor a otras personas. Ejecuta el acto de humillarse. Recuérdese que Jesús va hacia el monte, ya está golpeado, escupido, abofeteado, insultado, despreciado. Sus discípulos no estaban con él. Solamente iba un grupo de gente detrás de él lamentando. Y Simón de Cirene, que pasaba por ahí, lo obligaron los romanos a cargar la cruz. ¿Ha llegado usted a pagar el precio realmente de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo? ¿Ha soportado usted los vituperios en su propia carne, en sus propios sentimientos, en su propio cuerpo, de lo que significa ser realmente un seguidor de Jesús? Ahora, en ese sentido, Dios, siendo grande y poderoso, se sienta a las alturas, pero se humilla y mira en el cielo y en la tierra. Salmo 113, del 5 al 6. Jehová es excelso y atiende al humilde. Salmo 138, 6. Escribiendo a los filipenses, Pablo le puso el sublime ejemplo del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló. Siendo Dios, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la cruz. Filipenses 2, del 5 al 11. Ahora el Señor dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Términos que no cualquier persona los tiene. Porque para ser manso y humilde necesito cargar la cruz. Para ser manso y humilde necesito tener el Espíritu Santo no hablando en lenguas, sino el Espíritu Santo sobre mí. Para ser manso y humilde debo de conocer lo que realmente dice la Escritura, no en Hechos 2:38, no en San Juan 3:16. Saber lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora bien, dice, el Señor dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, según Mateo 11:29. Por lo tanto, en imitación al ejemplo de Dios, el humillarse constituye una virtud
contrapuesta siempre en la Escritura al pecado de la soberbia y el orgullo. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 3:34, Santiago 4:10, Primera de Pedro 5:5. La soberbia del ser humano le abate, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Proverbios 29:23. Ante la grandeza y santidad de Dios, lo que corresponde al ser humano es adoptar una actitud de rechazo a toda pretensión u orgullo, inclinándose ante Él en el pleno acatamiento de su voluntad. A eso se le llama humillarse delante de Dios. Hay personas que dicen que son humildes, pero esa es una palabra, porque no son humildes. Hay personas que dicen, si Dios me humilla, está bien, pero si me humilla el hombre, no. ¿Por qué cree que te van a humillar? ¿Y por qué cree que Dios lo permite? Dios sabe lo que está pasando, porque la Biblia dice que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Cuando te humillan o nos humillan, ¿cómo es tu reacción? ¿Cómo es tu actitud? Ahora bien, esto se debe hacer en todo momento, pero sobre todo cuando Dios se manifiesta en juicio. La Biblia describe la vida de muchos reyes que pecaron contra Dios y no se humillaron. Pero aquellos que lo hicieron y buscaron el arrepentimiento recibieron el perdón y prosperidad. Si el pueblo pecaba, pero luego se humillaba ante Dios y pedía su perdón, Él oiría desde los cielos. Segunda de Crónicas 7:14. Por ejemplo, cuando Sisa invadió a Judá en tiempos de Roboán, los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Por su humillación, Dios no permitió que fueran destruidos. Segunda de Crónicas 12, del 6 al 7. También el rey Acab se humilló delante de Dios y evitó así un juicio. Primera de Reyes 21, del 27 al 29. El término humilde, hay personas que no entienden ese término. Humilde no significa ser pobre. Humilde no es ser pobre. Tenemos personas que son ricas, como Bill Gates, y es humilde. Y tenemos personas que son pobres y son extremadamente orgullosas. Así que el término humilde se utiliza también de forma genérica para referirse a los pobres, los desamparados y marginados. Dios oye el deseo de los humildes. Salmo 10:17. Una cosa es humillarse y otra ser humillado. Se humilla a una persona cuando se le trata mal, o por debajo del respeto que se merece, o cuando se le destruye, o cuando se le avergüenza injustamente. Eso pasa diariamente. Pasa en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la calle. Pasa que las personas te pueden llegar a faltar al respeto, que las personas te pueden hacer colocar en una posición incómoda, humillándote, como diciendo, usted no sabe esto. Esto se hace así delante de otras personas y es una situación que causa humillación. Pero la pregunta es, ¿cuál es la reacción cuando nos humillan? ¿Cuál es la reacción cuando nos violentan? ¿Cómo es la reacción cuando nos maltratan? ¿Cómo es la reacción cuando nos menosprecian? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ligera es mi carga. Hay muchos que no han entendido por qué están en la iglesia.
solamente están en la iglesia, pero no tienen carga. Están en la iglesia, pero no tienen carga. Simón de Cirene venía del campo. No tenía él por qué cargar la cruz, pero él no estaba ahí por casualidad. Estaba ahí porque Dios tenía un propósito con él y su destino. Si usted piensa que vino a la iglesia o está en la iglesia solamente para escuchar mensajes, entonces usted está perdiendo el tiempo en la iglesia. Está malgastando su tiempo en la iglesia. Porque usted no está en la iglesia solamente para escuchar mensajes. Usted está en la iglesia para aprender del que lo llamó, y no es el pastor. Para aprender del que nos llamó, se llama Jesucristo. Para aprender de aquel que dijo que es manso y humilde, y que dijo que pondría su yugo sobre nosotros, porque ligera es su carga. Yo le pregunto a usted esta mañana si realmente usted tiene carga por su iglesia, por su pastor, por su ministerio, por las responsabilidades que tiene como persona que se le ha delegado un cargo, un propósito. Llámese diácono, llámese secretaria, llámese músico, llámese maestro de escuela dominical, llámese ujier, llámese limpieza, llámese lo que haga. Si usted realmente tiene carga por lo que Dios ha colocado sobre usted, si está dispuesto realmente a hacer la voluntad del que lo llamó, o simplemente vengo a la iglesia a escuchar un mensaje como cualquier otro. Dice la Escritura, Dios prometió humillar a los enemigos de Israel. Si éste le obedecía, Deuteronomio 9:3 y Deuteronomio 33:29, el abuso sexual a una mujer constituía una humillación y era castigo con la muerte. Deuteronomio 22:23 al 27. David confiesa, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 67 al 71. En cuanto a la evaluación de la persona haga de sí misma, la humillación no consiste en una autodifamación o en hablar mal de uno mismo. El creyente no debe tener más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que ha de pensar con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Pero en cuanto a la comparación con los demás, debe de considerar a los demás como superiores al mismo, lo cual conducirá a no hacer nada por contienda o vanagloria y actuará siempre con humildad. Filipenses 2:3. Ahora, yugo. ¿Qué es un yugo? Yugo es una pieza de madera que se une transversalmente al eje de una carreta o de un arado. A la misma se atan las cabezas de dos animales que generalmente eran dos bueyes. Usted va a encontrar en la Escritura, y muchos no saben esa definición, que dice que no le puedes poner bozal al buey que trilla. Y el significado de esa escritura, o la connotación de esa escritura, poner bozal al buey que trilla, es que cuando los bueyes iban trillando, no tenían bozal, porque mientras ellos van jalando la carreta y moliendo lo que iban trillando, el buey con su hocico comía de lo que estaba trillando. No es justo ponerle bozal cuando está haciendo el trabajo. Usted sabe que muchos, o a muchos de nosotros, los predicadores, no quieren poner bozal cuando predicamos. No predique tan duro, no predique tan recio, no predique contra el pecado, no predique de santidad, no predique de dinero. Eso es poner bozal al buey que trilla. No le puedes poner bozal al buey que trilla. Entonces, yugo
Era una pieza colocada sobre la bestia para la cual le ayudaba a hacer el trabajo. Como el yugo no permite que los animales le hagan lo que quieran, es decir, el yugo para la bestia causa sujeción y dirección. Son dos cosas que hace el yugo sobre la bestia. Cuando colocan ese yugo sobre el animal, sobre la bestia sabe que hay algo sobre su cuerpo, que lo va a dirigir por un humano, y que el humano a través de las riendas y a través del yugo lo va a enseñar y dirigir en el trabajo que va a hacer. Por eso, antiguamente, cuando la gente manejaba el arado con los bueyes, colocaban un buey viejo con un buey nuevo. Porque el buey viejo ya sabe cómo marcar el surco, el buey nuevo no, se quiere salir, pero el viejo es fuerte. Y entonces lo jala para que haga el mismo trabajo que él está haciendo. Todo tiene un significado específico en la Biblia. Muchas veces no lo vemos porque no le prestamos atención o porque definitivamente no estudiamos lo que significa cada palabra en la Biblia. Ahora, como el yugo no permite que los animales hagan lo que quieran o vayan a donde quieran ir, sino que están sujetos a la voluntad del que dirige la carreta o el arado, se utiliza el término muchas veces para señalar una situación de servidumbre y opresión. Refiriéndose a la salida de Egipto, Dios dice a los israelitas: rompí las coyundas de vuestro yugo, según Levíticos 26:13. Quebrar el yugo significa obtener libertad. Jeremías 5:5, cuando Jeremías hablaba a los judíos que se sometieran a los caldeos, les decía que Dios castigaría a la nación que no pusiere su yugo debajo del yugo del rey de Babilonia. Jeremías 27:8. Hablando de los gentiles, los apóstoles consideraron que no se debía poner sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni ellos ni sus padres habían podido llevar. Hechos 15:10. El yugo del Señor, en cambio, es fácil para aquel que es manso y humilde de corazón, según Mateo 11:29. Aprenda ese texto. Ahora, ¿qué es carga? Carga, algo que pesa mucho, responsabilidad que tiene que asumirse, problemas que debe de resolver, molestia. Faraón puso comisarios para recabar los tributos del pueblo de Israel para que los molestasen con sus cargas, según Éxodo 1:11. La responsabilidad de los hijos de Coá en el tabernáculo son llamados las cargas. Números 4:15, abrumado él por el mucho trabajo, Moisés dijo al pueblo: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Según Deuteronomio 1:12. Job se quejaba de haberse convertido en una carga para sí mismo. Job 7:20. Ahora bien, David dijo que sus iniquidades como carga pesada se habían agravado sobre él. Salmo 38:4 es esa enseñanza del Nuevo Testamento, que debemos de sobrellevar las cargas los unos con los otros, según Gálatas 6:2, extendiéndose aquí carga como dificultades, tentaciones, pero cada uno llevará su propia carga. En griego es portión, o sea, su propia responsabilidad. Gálatas 6:5. Humanamente el Señor Jesús tomó el pecado de toda la humanidad, pasada, presente y futura, hasta su venida. Lo hizo sin tener el menor ego de egoísmo, vanagloria, vanidad, reconocimiento, aplausos. Lo hizo por una frase que se usa para el Día de las Madres, una frase que se usa para el Día de los Padres
y todos los días que se celebran como reconocimiento y que se dice esa palabra que después durante el resto del año ni se menciona y cuanto menos se practica. Y se dice esa palabra y suena muy bien cuando sale de los labios de quienes las pronuncian y hace sentir a las otras personas que oyen esa palabra bien, confortables, halagados, reconocidos, estimados. Esa palabra hace que las personas se sientan tan bien. La pregunta de esa palabra que pronuncia mucho en ciertos eventos humanos y que hace que las personas se sientan tan bien, muchas veces esa palabra solamente se dice en ese momento y se demuestra en ese momento del reconocimiento, pero el resto del año no se practica, no se dice, no se demuestra. Esa palabra se ha comercializado tanto que ha perdido el verdadero significado de lo que encierra esa palabra. Las palabras se dicen, los hechos se demuestran. Qué fácil es hablar, pero qué difícil es hacer. Suelen las personas decir frases como esta: Dios es todo para mí. ¿Qué sería de mi vida sin Dios? Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Dios. Pero cuando Dios nos necesita, quizá ojalá ese no sea su caso. Solamente miramos desde lejos y lamentamos, pero no actuamos, como aquellas mujeres y aquellos hombres que seguían detrás de Jesús mirándolo, pero no había ningún beneficio. Cuando el arca del pacto quedó por un tiempo en la casa de Obed-Edom, los beneficios espirituales y materiales sobrecayeron sobre ellos y fue maravilloso. Cuando Jesús entró en la casa de Pedro y su suegra estaba enferma, al instante fue sanada y empezó a servirles. Cuando la ley mosaica no podía hacer nada por la hija de un hombre llamado Jairo, Jesús entró en su casa y la resucitó. Cuando la multitud de más de 5,000 personas tenían hambres, les dio de comer con 2 panes y 5 peces. ¿Qué cree que pasó con Simón de Cirene? Que pasaba por ahí y le colocaron la carga de la cruz. ¿Cuál habrá sido el beneficio para él y los suyos de llevar en ese momento esa pesada carga que la debía de llevar Jesús? Primero, que la Biblia dice que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Simón de Cirene entró en la historia de Jesús. Su nombre y ese acto entró en la historia de las páginas de la Biblia, un hecho sumamente importante. Cargar la cruz que llevaba el Salvador. Su sangre penetrada en ese madero. Pedazos de su piel también ahí en ese madero. Ahí está Simón, sin saber, cargando la cruz del Salvador del mundo. Sin saber. Él entraría en la historia más maravillosa de la creación, donde el omnipotente se había manifestado en carne para ir al sacrificio perfecto. La palabra que no les mencioné ante esta muy bien definida en el texto de la Biblia. Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 13. Verso 4 al verso 8, y mire, esa es la palabra que no le mencioné anteriormente, pero que se menciona con frecuencia en todo evento mundano que se practica. 1 Corintios capítulo 13, verso 4 y verso 8 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, cada punto y cada coma está haciendo un énfasis en cada palabra, por eso está la coma y el punto. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y hay un punto y una coma.
pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor es así, no es de otra manera. El amor es sufrido, el amor no es jactancioso, el amor espera, el amor no es vanaglorioso, el amor no se envanece, el amor todo lo soporta. ¿Hasta cuánto soporta usted? Entonces surge esta pregunta realmente. ¿Amamos a Dios? ¿Cómo decimos ser que lo amamos? ¿O es un amor con condiciones, con restricciones, con condicionamientos? Un amor que lo mío es mío y Dios no puede pedírmelo. ¿Es un amor que solo se demuestra en ocasiones como el Día de la Madre o el Día del Padre? ¿Es un amor que solo el domingo lo demuestro? Dios ama a este mundo de una manera incondicional. Está dispuesto siempre a perdonar, a oír, a restaurar, a bendecir, a cargar juntamente con nosotros todas nuestras necesidades. Dios no se queja como nosotros. Dios no se enfada como nosotros. Dios no se desanima como nosotros. Dios jamás se hace el sordo como nosotros. Dios jamás nos ha dado la espalda como nosotros. Y cada vez que le pedimos su ayuda, Él nos corresponde. Pero yo me pregunto también, ¿somos así nosotros cuando Dios está hablando? ¿Nos está llamando? ¿Nos está instruyendo? ¿También obedecemos? ¿Socorremos? ¿Suplimos las necesidades? ¿O solamente hacemos como aquellos que iban detrás de la cruz, solo lamentando? El privilegio de tomar la carga, de hacer lo que nos está diciendo o instruyendo, de llevar lo que Dios está ordenando, sin reclamos, sin reproches, sino que tengo un privilegio de hacer algo para la gloria de Dios y vergüenza del diablo. ¿Realmente somos conscientes de lo que Dios hizo? ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Y dónde Dios nos colocó? ¿Somos conscientes que salud, el trabajo, los beneficios materiales, espirituales provienen de nosotros o de Dios? Si pensamos que todo lo que somos y tenemos es por lo que somos como persona, entonces seguiremos viviendo una vida sin carga. Pero si piensas que todo lo que tienes y puedes llegar a lograr se lo debes a Dios o se lo debemos a Dios, entonces tomarás la cruz, tomarás la carga por Él y para Él. Y como el mismo Señor dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Estamos realmente haciendo lo que Dios nos colocó a hacer? ¿Estamos dando nuestro mayor esfuerzo y dedicación en lo que Dios nos colocó a hacer? ¿O solamente lo estamos haciendo por hacer los privilegios que Dios nos da? Quizá para algunos no es importante. Tengo otras cosas mejores que hacer, dicen las personas. Estoy ocupado en mis asuntos, dicen las personas. ¿Qué diferencia a la que Jesús dijo cuando tenía 8 años? Cuando Jesús tenía 8 años y se les perdió a sus padres porque estaban todos adorando en Jerusalén, Lucas capítulo 2, verso 49 dice, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dios quería que nos demos cuenta a tiempo lo que Dios nos está diciendo y tomemos realmente conciencia del llamado, del propósito y de la carga, para así disponer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y no lo que nosotros queremos. Cuando nos despojemos de la humanidad para vestirnos y llenarnos de lo divino, entonces comprenderemos qué es llevar la carga, qué es llevar la cruz, qué es hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Mientras no entendamos esto, seguiremos siendo consumidores de mensajes, consumidores de predicación y de alabanza. Hombres y mujeres que vendrán a la iglesia y orarán en sus bancas o en el altar solamente pidiéndole a Dios que les dé, que les responda, que los sane, que los libre. Pero no hombres y mujeres que están dispuestos a llevar la carga. Simón de Cirene estaba pasando por ahí. Y según la ley y según la Biblia, Jesús dijo, aquel que te pida una milla, llévala 2. Según la ley romana, los romanos tenían el derecho de exigirle a un ciudadano que no era romano que lo ayudara 1 milla. Pero Jesús les dijo a su pueblo, aquel que te pide 1 milla, llévala 2. Aquel que te pida tu camisa, dale hasta tu capa. Muchas veces nosotros pensamos de una manera tan egoísta que solamente como vivimos en un país tan consumista, que la iglesia es consumismo, consumimos mensajes y consumimos oraciones. Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, prospérame, Señor, líbrame de esta, Señor, contéstame. Y lo que es solamente consumir. Ahí estaba Jesús, caminando hacia el monte de la Calavera. Una multitud detrás de él, los romanos hostigándolo. Y Simón de Cirene va pasando, venía del campo. Pero dice que Simón, Dios oye. Y de repente los romanos lo señalan a él. Dice, tú vas a cargar la cruz por un momento. ¿Podría haber renunciado? Sí, pero la ley romana decía que si los romanos le pedían a alguien llevar algo, ellos debían hacerlo. Así que lo hizo. Él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Quizá dentro de sí dijo, ¿por qué a mí? Tanta gente que hay aquí, ¿por qué me eligen a mí? Pero no dijo nada y tomó la cruz. ¿Por qué se queja por lo que está haciendo? ¿Por qué lo hacemos no de la manera correcta? ¿Por qué servimos de una manera que no estamos sirviendo bien? ¿Por qué no obedecemos a lo que Dios nos está diciendo? ¿Por qué no hacemos las cosas como Dios dice que las debemos de hacer o como se nos está instruyendo? No fuimos llamados a la iglesia para dirigirnos nosotros. Fuimos llamados a la iglesia para que Dios nos dirija. Fuimos llamados a la iglesia para que Dios nos instruya. Fuimos llamados a la iglesia para que Dios coloque su yugo sobre nosotros. Por eso 2 cosas que necesita tener un discípulo: ser manso y ser humilde. Si un discípulo no es manso y no es humilde, jamás Jesús pondrá el yugo sobre él, porque el yugo es sinónimo de rectitud, es sinónimo de obediencia, es sinónimo de humillación, es sinónimo de rendir su voluntad. Aquellos que conocen del campo y conocen las bestias, saben lo que es tener una bestia sin domar. Una bestia sin domar es arisca, patea, muerde, pero después que la bestia se domestica, entonces la bestia es mansa, la bestia obedece. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos personas dentro de las iglesias que no tienen carga. Viven como si Dios no existiera. Miran la necesidad en la iglesia, en el pueblo, y no lo hacen. Tienen un cargo que no lo trabajan. Lo hacen mal. Maestros que no estudian para sus clases. Ujieres que llegan tarde a servir. Diáconos que no están dispuestos a pagar el precio de una oración, de un ayuno, de someterse, de hacer su voluntad. Diáconos que no hay que esperar decirle va a predicar, tiene que estar preparado para predicar cuando se le dice.
Cuando no aprendamos a tomar carga, entonces viviremos un evangelio light. Que cuando venga la opresión realmente, cuando venga la persecución, cuando te digan, tú crees como Jesús, ahí te darás cuenta si realmente eres un discípulo de Jesucristo. Nosotros decimos ser humildes, pero no aguantamos un chicle en el saco. Decimos ser manso, pero no aguantamos un desprecio de un hermano. Decimos ser manso y no aguantamos una predicación fuerte. Ay, predicador, predica muy duro. ¿Qué nos va a tirar hoy? ¿Piedra? No, yo no tiro piedra. ¿Usted me ha visto a mí predicar en 22 años, 27 que llevo, piedras? Yo no tiro piedras, yo tiro palabra. Pero le dijeron a Jesús, dura es tu palabra, pero ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Carga, carga. Jesús podía haber evitado la cruz, podía haber evitado los golpes, podía haber evitado el maltrato, podía haber evitado los insultos, pero ¿sabe por qué lo hizo? Por lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 8, por amor. Porque el amor todo lo soporta. Él lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor. ¿Qué tanto amo a Jesús? Por eso el día del padre, el día de la madre, el día del pastor, el día de la secretaria, el día de la amiga, todo eso es comercial. Es bonito, se siente bien ese día. Mamá, yo te amo, pero el resto del año ni la llaman a la madre ni la visitan. Y usted sabe que Dios le está hablando a usted. Espero que usted no sea esa clase de hijo que solamente se acuerda de su madre el 10 de mayo y el resto del año, si te he visto, no me acuerdo. Hay esposos y esposas que dicen amar a su cónyuge, pero no soportan a su suegra o a su suegro. Usted sabe que yo estoy hablando. Y sabe de lo que estoy hablando. El amor todo lo soporta. Qué bonito es que solamente recibir todo lo que Dios le pido de Dios, pero cuando Dios me pide a mí algo, yo me hago el loco, me hago el sordo. Hermano, necesito que limpie la iglesia, no puedo. Hermano, necesito que me ayude con el ministerio de escuela dominical, no puedo. Hermano, necesito que me ayude a cortar el pasto, no puedo. Si no tenemos carga por la obra, ¿cómo la obra va a avanzar? Si no tenemos carga por las almas, ¿cómo las almas van a venir? Necesitamos personas que estén dispuestas a ir a dar estudios bíblicos. Necesitamos personas que estén dispuestas a venir aquí conmigo a las 4 de la mañana a orar. No un grupo, la iglesia. Necesitamos personas que tengan carga por la obra, que tengan carga por su ministerio. Si es ujier, que tenga carga. Si es maestro, que tenga carga. Si es diácono, que tenga carga. Si es músico, que tenga carga. Porque si no tenemos carga, entonces estamos haciendo las cosas por hacerlas. Porque se me dijo que la tengo que hacer como Simón. Hey, ven tú, toma la cruz. Simón no tenía ni idea que iba a entrar en el Nuevo Testamento. Simón no tenía ni idea que ese sacrificio entraría en la historia de la humanidad. ¿Qué cree que pasó después que Jesús fue crucificado con Simón? Todo el mundo sabía que Simón había cargado la cruz. Oh, Simón, tú eres el que cargó la cruz. ¿Qué beneficio le habrá traído a Simón haber hecho ese acto que inconscientemente no sabía las consecuencias que le iba a traer? ¿Sabe las consecuencias que le trajo? Bendición. Como lo mismo que le pasó a Obed-Edom cuando David prefirió tener el arca ahí un tiempo hasta que volviera. Hay muchas personas que no miran los beneficios de servir a Dios.
los beneficios de estar en la iglesia, los beneficios de buscar a Dios, los beneficios de darle a Dios lo que Dios nos está pidiendo, tiempo, dinero o lo que sea. No miramos los beneficios. No miramos que en una época de pandemia no nos enfermamos. No miramos que en una época de pandemia todavía estamos vivos. No miramos que en una época de pandemia todavía hay alimento en tu casa y un techo sobre tu cabeza. No lo miramos. Porque miramos esas cosas como algo que uno merece y que uno se lo gana por voluntad propia. No, hermano, la fuerza no proviene de ti. La fuerza proviene del que las da. El espíritu proviene del que lo da. Y el que da el espíritu y el que da la fuerza sigue siendo y seguirá siendo Jesucristo. Es necesario tomar carga. No solamente venir a la iglesia, sino tener carga por las cosas de Dios. Tener carga por el ministerio que me encomendaron. Tener carga por llegar temprano. Tener carga por servir. Tener carga por evangelizar. Tener carga por... Hay gente que quiere figurar aquí en el altar. No quiera figurar en el altar porque Dios lo va a hacer pasar vergüenza. Porque Dios no está buscando estrellas de altar. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran hacer su voluntad. Hay gente que dice que puede predicar, pero cuando predica no lo hace bien. Porque puede predicar, pero predicar sin unción no es predicación, es solamente predicar. Para predicar hay que tener carga. Hay que sentir el peso de la responsabilidad de predicar cada mensaje. Yo podría haberle traído otro mensaje, pero entonces Dios trata conmigo y dice, no, yo quiero que hable usted de esto. Porque necesita entender el pueblo, necesita entender usted que tiene que tener carga por su iglesia, por su ministerio, que debe de ser responsable por lo que Dios delegó sobre usted. Maestro de escuela dominical, ujier, diácono, músico, dorca, carga, joven, carga. No solamente venir a cumplir lo que se me dijo, carga. Si alguien te pide una milla, llévala 2. Carga, tener carga, que lo que vaya a hacer usted lo haga con excelencia. No con mediocridad, con excelencia. Que si va a dar una clase de escuela dominical, lo haga con excelencia. Que si va a ser ujier, lo haga con excelencia. Que si va a ser músico, lo haga con excelencia. Que si va a ser diácono, lo haga con excelencia. Que si va a ser dorca, lo haga con excelencia. Con excelencia, con excelencia. Excelencia. No que usted diga, sino que la gente diga, wow. Que los niños digan, wow. ¿Qué escuela dominical, maestro? Que la iglesia diga, wow, los músicos se están esmerando. Se están esforzando, están ayunando, están orando. El Espíritu Santo se derrama. No que tu boca diga, sino que otros alaben lo que tú estás haciendo, porque ahí es donde Dios te demuestra que realmente vas por el buen camino. Pero imagínate que cuando estás haciendo algo y el otro dice, no, eso no sirve, eso no va bien, eso no está bien. Dios mismo te está corrigiendo por la voz del otro diciéndote, no, tienes que hacerlo mejor, porque no lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo para mí. Y yo soy excelso, yo soy eterno, yo soy santo, yo soy poderoso, yo soy sublime, yo soy el que perdonó tus pecados, yo soy el que te tiene aquí. Y te llamé para que ponga esta carga sobre ti y haga mi voluntad. Yo le pregunto, ¿bajo qué voluntad andamos? ¿Y qué carga estamos llevando? Llevamos las cargas nuestras. La carga de hacer dinero. La carga de que la familia esté bien, la carga de comprarme el último celular y el carro, la carga de viajar y de ir y de venir. Esas no son cargas. Esas son satisfacciones. Carga es hacer lo que Dios nos llamó a hacer.
Es cumplir con el ministerio que Dios nos colocó. Es hacer con excelencia lo que Dios nos llamó a hacer. Y no desvincularnos del propósito. No desvincularnos de las responsabilidades. ¿Realmente tiene carga? ¿Tiene carga por su iglesia? ¿Realmente tiene carga? ¿Tiene carga por la santidad sobre su vida, sobre su hogar? Hay padres que no tienen carga. No tienen carga por su hogar, por sus hijos. Tienen carga por la instrucción, pero no tienen carga realmente por la dirección. Carga. Yo sé que lo puedo hacer mejor si tú me ayudas, Señor. Yo sé que puedo servirte mejor si tú me ayudas. Yo sé que puedo adorarte mejor si tú me tocas. Yo sé que puedo darte más si tú me bendices. Yo sé que puedo ir a buscar esas almas si tú pones carga en mí. Señor, tócame. Hay gente que lo que quiere es brincar y saltar dentro de la iglesia y siguen igual. Por eso a veces uno se pregunta como ministro, porque quizá usted no lo sabe, pero cada vez que se trae un predicador o cada vez que se hace una campaña, eso genera gastos. Y yo no soy como muchos pastores que termina la campaña y recoge una ofrenda, no. Eso genera gastos. Pero uno sabe que debe traer ministros para bendecir al pueblo de Dios. Pero la pregunta es, si yo recibo esa bendición, ¿y qué hago con ella? Salto, brinco y hablo en lengua y termina la campaña y llega el lunes y sigo igual. No, hermano. Dios nos llamó para cambiar. Físicamente sigo siendo la misma persona, pero hace 27 años nací de nuevo. Nací de nuevo. Y lo que era ya no soy. No tenía ni idea que iba a ser predicador, pero Dios me llamó a ser predicador. No tenía ni idea que iba a ser un líder espiritual, pero Dios me llamó a hacer eso. Ahora, Dios nos llamó a ser salvos para la gloria de Él y vergüenza del diablo. Dios nos llamó a servirle con integridad, una palabra que está devaluada hoy en día, integridad. Integridad significa ser recto. No decir tus verdades, sino que Dios nos diga nuestras verdades. Integridad significa que lo que soy ahí, también soy en mi casa. Integridad significa que si yo soy honesto, lo voy a ser honesto en todos los aspectos de mi vida. No voy a ser honesto con el pecado de aquel. No, voy a ser honesto conmigo. Voy a ser correcto conmigo. Voy a ser íntegro conmigo. Voy a hacer y decir lo que hago, lo practico y lo efectúo. Integridad. Por eso muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta, porque no somos íntegros, no somos honestos. Realmente no lo somos. Somos consumistas de mensajes, que queremos que Dios lo haga todo. Dios no va a ir a buscar las almas, somos nosotros los que tenemos que ir a buscarlas. Dios no es el que se va a poner a orar, somos nosotros los que tenemos que ponernos a orar y ayunar. Y el domingo que viene hay ayuno general, empezando de las 6 de la mañana. Somos nosotros los que tenemos que vigilar, somos nosotros los que tenemos que estudiar, somos nosotros los que nos tenemos que consagrar, somos nosotros los que tenemos que servir, no el de afuera. Y hasta que no entiendamos eso, entonces solamente será el lamento. Lamentaban las mujeres de Jerusalén y todo el pueblo que seguía a Jesús detrás de la cruz, pero ya no podían hacer nada. Hay gente que espera que pase algo para hacer algo. No esperemos, actuemos. Coloquémonos en la brecha. Hagamos lo que Dios nos está diciendo que hagamos y hagámoslo con excelencia, porque es para Dios.
Sirva con excelencia, dé con excelencia, participe con excelencia, sirva con excelencia. Y usted verá lo que Dios va a hacer. Pero si hacemos las cosas por hacerlas, vengo a la iglesia por ir, sirvo por servir. Hay gente que sirve por servir, no porque tiene carga. Hay que tener carga por lo que estoy haciendo. Carga para servir, carga para orar, carga para evangelizar, carga para ir a dar tener carga. La misma carga que el Señor tuvo al llevar esa cruz. Él sabía lo que iba a ser sacrificado. Lo que el diablo no sabía, que por ese sacrificio entraría el perdón de nuestros pecados. Muchos dicen, ¿para qué sirvo? Servimos porque tiene una recompensa. Servimos porque tiene un propósito. Todo lo que hacemos debajo del cielo en el nombre de Dios tiene un propósito, tiene una recompensa. Quizá no la miremos ahora, pero un día la vamos a ver. Y un día el Señor nos va a mostrar todo lo que hicimos debajo del cielo, bueno y malo. Y mejor que sea bueno y no malo. Desde que te levantaste, desde cada lágrima que derramaste, desde cada dólar que diste, desde cada día que serviste, Dios lo está notando. Y cuando salgamos de este cuerpo y miremos la gloria de Dios y el reino de Dios, entonces Él te va a mostrar y vas a ver que valió la pena servir a Dios, valió la pena adorar a Dios, valió la pena ir a buscar a las almas, valió la pena sacrificar, valió la pena servir, porque mejor es servir a Dios que servir al mundo. A veces las personas sirven con mucha eficiencia al mundo, pero sirven con deficiencia a Dios. Si te dan un ticket, pagas hasta el último centavo, pero no estoy dispuesto a pagar una promesa a Dios. Si un juez te manda a hacer horas, lo haces con toda la disposición. Pero si el pastor te dice, haz algo, no lo haces con toda la disposición. ¿Por qué? Porque el juez trae juicio y Dios misericordia. Pero recuérdense que la Escritura, cuando dice aquel que me niegue, nosotros pensamos que solamente ese texto encierra la parte donde dice aquel que me niegue. No, no, no. Cuando tú le dices no a algo que Dios te está diciendo, lo estás negando. Porque pudiéndolo hacer, no lo hacemos. Cuando Dios nos pide algo y nosotros no queremos hacerlo, estoy negando a Dios. Por eso cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Hacer la voluntad de Dios es muy diferente a hacer la voluntad del hombre.